Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de Bendita sea tu muerte. Espero les esté gustando mucho, así que pónganse cómodos, que comenzamos. Angie sin dudarlo corrió hacia la dirección en donde Michele le dijo que estaba su amiga. Ahí la encontró llorando y cuando trató de acercarse a ella, Leticia la rechazó diciéndole que por qué le había mentido cuando le preguntó si ya conocía a Kyle. Angie se daba cuenta del gran error que había cometido al no decirle a su amiga que sí lo conocía. Le preguntaba a su amiga si ella estaba ahí para verlo, pero Leticia estaba furiosa, pues ella había estado muy asustada porque no conocía al duque y con todos los rumores que se decían de él que es un monstruo, ella tenía demasiado miedo, pero sabía que todo lo estaba haciendo por la familia. Aunque cuando Lois le dijo que ya Angie conocía a Kyle y que ella ocupará su lugar, hizo que Leticia se pusiera furiosa, y es por eso que ahora no quería que ella se acerque. Angie, en su desesperación por consolar a su amiga, no se dio cuenta que la carta que le dio Kyle había caído al suelo, y Michele, que se dio cuenta, la tomó, según él, con la intención de ayudar a Angie. Después de lo ocurrido en el banquete, Angie había caído enferma con fiebre, y aunque trató de ver varias veces a Leticia, ella se negaba. De hecho, no quería ver a nadie. Angie también se encontraba demasiado triste porque incluso había perdido la carta que le dio Kyle, y ahora no sabía qué hacer. De pronto escuchaba a su padre entrar y este le comentó a su esposa que ya había conseguido la medicina para Angie, y pensando que ella estaba dormida, le contó a su esposa sobre los rumores que hay, de que Leticia se ha comprometido con Kyle. Angie, al escuchar esto, se levantó rápidamente. No podía creer lo que había escuchado. Se sentía tan desorientada. Con su cara demacrada le preguntaba a su padre si lo que había dicho era verdad. Él le comentó que sí, que la casa Blackwell lo había anunciado ya oficialmente. Ella, desesperada, se levantó de la cama tratando de salir corriendo, pero no pudo. Nuevamente se desmayaba, pensando en que ella creyó que iba a estar junto a él, pero todo fue una simple fantasía. Mientras tanto, en el continente, Martín visitaba a su abuela Catherine Gwyn. El verdadero nombre de Martín era Philip. Su abuela lo recibía muy feliz y lo llamaba por su verdadero nombre, pero Martín, con un beso en la mejilla, le decía que era extraño que lo llame por ese nombre, ya que a pesar de los años seguía sin poder recordar muchas cosas. Martín así llegó acompañada de Bryn, la prometida de Martín, aquella que antes había salvado. Y no era la primera vez que ella llegaba a visitar a la abuela. Sin embargo, la abuela ya estaba un poco deteriorada y su memoria no era muy buena. Pero hoy Martín había llegado a casa para poder ayudarle en sus tareas. Disfrutaba un poco de la felicidad junto a su abuela, ya que hace 9 años él había arriesgado su vida para escapar de la isla. Y mientras trataba de hacerlo, vio a Bryn, quien se encontraba en problemas. Sin dudarlo, sintió la necesidad de rescatarla. Y fue así como ambos decidieron empezar una nueva vida. Y con la ayuda del padre de ella, fue capaz de poder encontrar a su abuela e incluso descubrir su verdadero nombre. De pronto Martín vio una fotografía en la que estaba una pequeña niña. Su abuela le dijo que se trata de su hermana. Él quedó en shock porque no recordaba haber tenido una hermana, así que su abuela le confesó que es su hermana gemela, una chica alegre y cariñosa con ojos azules igual a los de él, llamada Amber Gwyn. Incluso, hoy le mencionaba sobre la canción que sabían cantar, la misma que él y Angie recordaban. Esto hizo que él tenga pequeños fragmentos de recuerdos en donde veía a su hermana pequeña, y ahí se dio cuenta que la chica que aparece en sus sueños era Angie, su hermana gemela. Mientras tanto, en la isla, Michele se reunía con Hester, su supuesta tía. Esta le dijo que no había necesidad de mantener un perfil bajo, solo había tenido que fingir estar enfermo hasta la muerte del duque, pero ya era momento de revelar la verdad. Y Hester le comentaba que había hablado con Lois, y al parecer ya tenía planes para la ceremonia de compromiso de Kyle, por lo que solamente deben esperar un poquito más. De pronto, él vio pasar a Angie y salió corriendo detrás de ella, lo que a Hester no le pareció correcto, porque eso le podría meter en serios problemas. Mientras Angie caminaba, él le preguntaba cómo se había sentido, ya que supo que había estado un poco enferma, pero en realidad estaba triste porque había perdido a su amiga Leticia, y también se había enterado del compromiso de la persona que ella ama. Se sentía tan impotente al pensar en que todo lo que él le dijo fue simplemente una mentira, que ninguna de las promesas que le hizo las cumplirá, y de pronto Michele se acercó a ella diciéndole que si fuera él, jamás la apartaría de su lado, estaría con ella en todo momento, siempre que lo necesite.
diferente. Ay, claro, como amigo. Y Angie le preguntaba a qué se refiere. Este le dijo que es él quien puede llenar su soledad sin importar qué pase. Estaba tan cerca de ella cuando de pronto aparecía Kyle furioso y amenazando a Mikel, le pidió que se aleje de Angie. Pero este no se iba a quedar quieto y le dijo que Angie pronto sabrá lo peligroso que es él. Kyle con esto estaba furioso, tenía ganas de darle su golpiza, pero Angie intervino. Kyle al ver esto la abrazó y le pidió que lo acompañe, y ella así se marchó junto a él diciéndole a Mikel que lo sentía mucho y que vuelva a casa. Cuando estuvieron solos, Kyle le preguntaba el por qué no asistió al lugar de encuentro que le había dicho en la carta, pero Angie le comentó que justo la noche en la que le dio la carta la había perdido y ahora se daba cuenta del por qué no había asistido a su cita. Y lo que pasa es que él tiene cosas que explicarle, pero Angie no quería escucharlo porque nada cambiaba el hecho de que él estaba comprometido con Leticia y que era, como decían los rumores, que ellos hacían una bonita pareja y que se veían muy felices, excepto ella, quien estaba destrozada porque él la había utilizado y todo el tiempo que pasaron juntos no significó nada. Así le dijo que le devolverá muy pronto el broche, ya que este le pertenece a la futura duquesa, que es Leticia. Kyle, que estaba sorprendido, y le dijo que no tiene que hacer eso porque ese broche es de ella. Le confesaba que no ama a Leticia y como le había escrito en la carta no era más que un matrimonio por conveniencia, porque había muchos ojos sobre ellos que los observaban y por eso le había pedido a ella que vayan a la capital juntos. Pero Angie, molesta, le dijo que si acaso le está sugiriendo que sean amantes mientras trabaja como criada en la capital. Angie estaba demasiado dolida y aunque Kyle quería explicarle la situación, ella no quería escucharlo. Llorando le dijo que se arrepentía de haberse involucrado con él, ya que si hubiese sabido el dolor que iba a sufrir en el futuro, hubiese hecho todo lo posible para no enamorarse y nunca hubiese mostrado sus sentimientos. Ella se levantaba para irse, pero él la detuvo diciéndole que no puede permitir que se aleje de él, porque había mucho que discutir primero. Esto asustó a Angie, tanto que terminó nuevamente desmayándose. Jerome, que aparecía justo en ese momento, se asombró al verla desmayada en el regazo de su maestro, y Kyle, con una mirada indescifrable, le pidió a Jerome que regresen a casa de inmediato. Por otro lado, en el continente, Martín y Wilhelm estaban planeando cómo acercarse a la isla, y así decidieron zarpar antes de que la tormenta llegue y anclarse en algún islote rocoso mientras esperan que la niebla se disipe para poder entrar a la isla. A Martín esta idea le parecía muy buena, pero solo esperaba poder encontrar a su hermana Amber. Mientras tanto, en la isla, Angie despertaba con su corazón acelerado porque había tenido un sueño en donde Martín le decía que la irá a buscar. Al despertarse se preguntaba dónde estaba porque obviamente no era su habitación. De pronto vio a Kyle y este chico tenía una mirada fría. Le decía a Angie que sentía lo que había hecho pero no iba a permitir que nadie le haga daño. Es por eso que estaba en un lugar seguro. Ella le pedía que la deje ir a casa, porque las personas que le quieren hacer daño a ella es porque no desean que se convierta en un estorbo para él, y así diga lo que diga, ella no cambiará de opinión. Se quedará en la isla junto a sus padres. Pero Kyle le dijo que ya era tarde, porque desde el momento en que habían confesado sus sentimientos, ellos estaban atados. Incluso desde el primer momento en que ella pisó la mansión, ya era de él. Así que le pedía que por favor no lo abandone. Esta actitud dejó en shock a la pobre Angie, porque ahora era la prisionera de Kyle. A la mañana siguiente, Mikel fue a la casa de los padres de Angie para averiguar sobre ella. La madre de Angie le comentó que fue convocada anoche por Kyle porque necesitaban ayuda para los preparativos de su compromiso. Pero Mikel ya sabía lo que estaba ocurriendo y tenía que encontrarla a como de lugar. Ya pasaron algunos días y Angie se encontraba triste encerrada en esa habitación. Kyle la visitaba cada noche para observarla en silencio y podía ver en sus ojos que él buscaba una respuesta que ella nunca le dará. Y aunque lloraba y gritaba para que él la deje ir, todo había sido inútil. Incluso había tratado de herirse, pero ni así funcionó. Él le había contado que su madre fue un sacrificio para una maldición que había creado su abuelo. Una maldición terrible y repugnante, al que según su abuelo llamaba un milagro sublime.
chisme. Le contó que su padre, cuando se enteró de esto, trató de esconder la verdad de su madre, pero ella lo había descubierto en unos manuscritos de la biblioteca, y cuando se enteró lloró de desesperación y miedo porque no podía creer que su esposo sea ese monstruo que realizaba tantas atrocidades. Incluso en su muerte ella le había jurado que nunca lo iba a perdonar, y fue así como su padre vivió arrepentido durante el resto de sus días, y Kyle había sido testigo del peso de ese arrepentimiento. Le dijo a Angie que él no quiere experimentar eso jamás y mucho menos con ella, porque la salvación que ella le había dado no se compara con nada. Poco después, Kyle le pedía a las sirvientas que le preparen comida ligera y leche para Angie, y en eso asomaba Lois, diciéndole que por qué había traído a la muchacha a la mansión de nuevo. Él, con su mirada fría, le decía que si no lo hubiese hecho, alguien hubiese tratado de lastimarla, y acercándose a ella le dijo que quizás podría haber sido un fanático religioso que busca alguna cura, o incluso algún miembro personal que ve a Angie como una piedra en su zapato. Obviamente, estas eran indirectas para ella, pero le decía a Lois que se tranquilice, que dejará la isla tan pronto termine la tormenta y seguirá con los planes del compromiso, pero con una condición: que si habían aún amnésicos en esa mansión, que sean destruidos por completo. Lois estaba sorprendida porque no entendía cómo se había enterado de eso, pero Kyle le dejó en claro que si ella no obedece, no habrá negociación. Lois estaba molesta porque todos sus planes estaban yendo abajo, y mientras ellos terminaban su plática, Mikelly había escuchado todo claramente. Por otro lado, Angie se encontraba atada en la cama y tenía muchas náuseas. Pensaba que debe ser porque no ha comido nada, pero de pronto empezó a tener mareos y se dio cuenta que su periodo aún no había llegado, lo que significa una sola cosa: de pronto alguien abría la puerta. Tenía miedo porque no sabía quién era y se sorprendió mucho cuando vio entrar a Mikelly. Le preguntaba cómo es que entró y le contestó que Annette le había dicho en dónde estaba ella. Angie le dijo que Kyle tiene las llaves de las esposas y que estaban en la mesa. Él rápidamente las tomó y la liberó, pidiéndole que salgan de ahí inmediatamente, y después ella podrá contarle todo lo que había pasado. Angie aceptó salir de ese lugar porque tenía que alejarse de Kyle. Así ambos lograron salir de la mansión, y ya una vez fuera, le dijo que desde ahí ella podía ir a casa, y que él debería volver a la mansión, pues con sus padres ella se encontrará a salvo. Pero Mikelly no la iba a dejar sola, la iba a acompañar hasta la casa de sus padres. Y ya una vez que llegaron ahí, él le dio un poco de té para que entre en calor. Le dijo que no debe preocuparse por nada porque el barco en el que se supone que iban a irse tenía problemas. Le preguntaba cuántos días había estado encerrada en esa habitación y ella le dijo que tal vez unos 4 o 5 días, y que Kyle quería llevarla a la capital pero ella no quiso. Fue así como él había decidido encerrarla, y él le preguntaba qué tiene planeado hacer ahora. Ella le dijo que le contara todo a sus padres porque no le tenía miedo a Kyle. Además sabía que él era incapaz de hacerles daño, porque si no la paz de esta isla se perturbaría. De pronto Mikelly confesó que todos los residentes no son tan inocentes como ella cree, y aunque hagan parecer que este lugar es un paraíso, ocultan un terrible secreto. Le confesaba que todo estaba conectado con la magia negra y que fue planeado por la familia Blackwell, ya que todos ellos son unos monstruos manchados por una maldición. Angie estaba asustada, no entendía a qué se refería, y Mikelly le dijo que había escuchado a Lois llamar a las personas como ella y como él remedios, y que todos los sirvientes que trabajan en la mansión son llamados ayudantes, pero saben todo lo que ocurre en la isla. Él le iba a confesar toda la verdad y los secretos que ahí existen, pero ella debe creerle, y así le contó sobre la eternidad y todo lo que el duque anterior había hecho, que los remedios deben ser sacrificados para que ese ritual tenga efecto, ya que son un tratamiento para poder conseguir la inmortalidad y la vida eterna. Angie no podía creer todo lo que estaba escuchando, pero recordó cuando hablaban sobre una transfusión de sangre y que era muy arriesgado. Recordaba también lo que escuchó decir de sus padres, y ahora todo empezaba a encajar. Le preguntaba a Mikelly si las rosas de opio, al consumirlas a largo plazo, producen pérdidas de memoria, y él le confesó que sí, que tiene más efecto en los niños antes que en los adultos. Ya quería saber cómo es que son sacrificados los remedios, y recordaba que todos los amigos que ella tenía en esa isla fueron sacrificados uno a uno. Mikelly, con su cara triste, le mostraba su brazo lleno
lleno de heridas de aguja como ella, y le dijo que todo eso lo ocasionaron ellos, que incluso él también había perdido a muchos amigos, ya que cuando no sirven como remedio son expulsados de la isla y pierden sus memorias, y que si alguien sabía cómo salir de esa isla era la familia Blackwell, pero estos evitaban que las personas se fueran de este lugar. Angie le preguntaba si es verdad sobre los monstruos y tiburones que mataron a Ethan, y este le contestó que todo fue una mentira creada por la casa Blackwell, que había escuchado que alguien vigila los molinos de viento y esa persona es quien los mata antes de mutilar el cuerpo. Así le decía que habían personas que eran mucho más crueles y atroces, más de lo que ella imagina, por lo que solo tiene una opción: ir a la capital junto a él, ya que esta podría ser su única oportunidad de huir. Angie estaba triste porque sabía que si va a la capital, Kyle la encontrará, y pensaba que si Mikkeli estaba diciendo la verdad, su amado sabía todo y jamás le dijo nada. Mikkeli, al verla tan pensativa, le dijo que si estaba preocupada por sus padres, podía decirles que vayan con ella, y ya una vez que se escapen de la isla, podrán ir a cualquier lugar que ellos deseen. Le comentó que el barco partirá después de que pase la tormenta, así que ella tenía poco tiempo para tratar de convencer a sus padres de que vayan con ella. De pronto, alguien llegó a la casa y los puso en alerta. Pero mientras tanto, en el barco donde viajaba Martín, ya se acercaba a las costas de la isla. Él solo pedía que su hermana esté a salvo y que aguante un poco más, hasta que él pueda llegar a rescatarla. Por otra parte, Angie y Mikkeli estaban asustados, no sabían quién había llegado a la casa, pero cuando abrieron la puerta se tranquilizaron. Eran los padres de Angie. Así les dijo que ya el trabajo de ella había terminado, y como había empezado a llover, decidió acompañarla hasta su casa. Su madre estaba preocupada, porque la veía muy demacrada, y Angie, con lágrimas en los ojos, solo los abrazó. Mikkeli, al ver que ella ya estaba con sus padres, decidió marcharse, diciéndole a Angie que no se preocupe por él, que estará bien, y volverá en otra ocasión a visitarla. Su madre se encontraba nerviosa porque ellos ya se habían reunido con Lois y todo había sido organizado por ella. Les había dicho a ellos que Kyle se quedará en la capital y así Angie se podrá olvidar de él y vivir una vida pacífica junto a sus padres. Pero para eso su madre debía darle un amnésico, para que así ella olvide todo, pues quedarse con su maestro sería un problema para todos ellos. Incluso les pidió que actúen normales ante ella, para que no sospechen nada. Al mismo tiempo, Mikkeli se dirigió rápidamente a la mansión porque tenía un trabajo que hacer. Su tía Hester le había dicho lo que tiene que hacer para que él elimine a su objetivo, y que era crucial que él cumpla con su rol. Este hombre, con una sonrisa malvada, decía que lo que Kyle desea jamás será de él. Por otro lado, Jerome le informaba a Kyle que luego de la tormenta podrán zarpar, pero él no quería eso porque si la niebla se disipa, la gente sospechará y empezará a pensar que es posible escapar de la isla, aunque él sabía perfectamente que en algún momento los tendría que dejar ir porque ya no necesitaban más remedios. De pronto alguien se acercaba a toda prisa frente a él para informarle que la familia de Angie se había ido de la mansión luego de hablar con Lois, y habían descubierto que el último amnésico había desaparecido del almacén. Esto dejó a Kyle en shock, y más cuando le dijeron que Angie ahora se dirigía a la costa norte junto a sus padres. Él rápidamente se dio cuenta de que Angie estaba en un grave peligro, porque sus padres iban a utilizar ese amnésico en ella, y sin esperar más salió corriendo en su caballo para lograr impedir que la lastimen. Mientras, en los calabozos de la mansión, los guardias trataban de controlar a un monstruo. Pero este acabó con todos ellos. Mikkeli, que se encontraba escondido al ver que ya todos habían sido eliminados, decidió salir con mucho cuidado para que este monstruo no lo escuche. Al verlo se dio cuenta de que era lo más horrible que había visto. Era como un tipo de zombie. Esto lo asustó mucho porque no pensó que se vería así, y tomando una hacha decidió seguirlo para ver hacia dónde se dirigía y así poder acabar con él. Mientras tanto, en la casa de la costa norte, Angie y su madre platicaban sobre la posibilidad de irse de la isla y poder ir a la capital, en donde podrían empezar una nueva vida, tener nuevos trabajos. Pero para su madre eso era muy difícil, porque allá habían muchas personas que tenían talento. Ella le decía que su deseo era que vivan ahí como familia y hacer de esa isla un lugar pacífico como siempre ha sido. De pronto Angie se empezó a sentir mal, tenía náuseas y mareo, por lo que le dijo a sus padres que desea ir a descansar un poco
poco, les comentó que Kyle vendrá pronto a buscarla, porque se había ido sin informarle y debía dejar en claro las cosas con él. Y al despedirse de sus padres, les pidió que piensen en que podrían empezar una nueva vida fuera de la isla. Su madre prometió hablar con su padre, mientras que ella va a descansar un poco. Su padre rápidamente del bolsillo sacaba un frasco que según era medicina. Se la virtió en un vaso de jugo para que Angie lo bebiera, y cuando ella estuvo a punto de hacerlo, un disparo rompió aquel vaso. Esto sorprendió a todos porque quien lo había hecho era Kyle. Sus padres, rápidamente tomándola de la mano, salieron huyendo de la casa, utilizando una ruta que llevaba hacia el acantilado para así poder escapar del duque. Por otro lado, en el bosque, Mikkeli buscaba al monstruo, pues este se trataba de John Fitzroy Blackwell. ¿Quién? El fundador de la casa Blackwell. Te la debo. Y el culpable de que una maldición horrible atormente a la familia. Era un gran guerrero. Ya se había atrevido a abandonar su humanidad y aventurarse en el territorio de los dioses. Como resultado, se había convertido en un monstruo sin conciencia alguna, por lo que Mikkeli debía eliminarlo por el bien de todos y por el bien de Angie. Así que sin miedo ni temor, se acercó a John y lo mató sin remordimiento alguno. Al mismo tiempo, Hester y Lois buscaban a Mikkeli para saber si es que había cumplido con su misión, ya que la primera vez habían fracasado en poder eliminar a ese monstruo, porque era inmortal. Incluso lo habían mutilado y disparado en el corazón, pero era como si se volviera a regenerar. Ni las estacas de hierro ni el agua bendita habían surtido efecto, por lo que la única posibilidad era que quizás Mikkeli, al ser parte de la familia Blackwell, logre eliminarlo. Tras caminar unos minutos, llegaron justo a donde estaba Mikkeli. Lo vieron cómo despedazaba al monstruo y luego lo incendiaba. Él estaba feliz porque por fin había podido deshacerse de ese monstruo. Para Lois, él en verdad llevaba la sangre de la familia Blackwell y esto le convenía. Y junto a Hester ahora podrían planear un nuevo futuro con un nuevo duque. Mientras que John descansaría en las profundidades del infierno, en donde pagaría por todos sus pecados y por desafiar al reino divino. Por otra parte, Kyle pensaba que Angie no estaba viendo claro lo que ocurría, porque lo que sus padres querían hacerle era lastimarla. Él estaba furioso porque querían lastimar a la persona que él amaba, y eso no lo iba a permitir. Angie, mientras corría, pensaba en el suceso que había ocurrido, y se dio cuenta de que quizás él solo la estaba protegiendo. Sus padres, molestos, decían que jamás dejarían que ella se aleje de ellos, pero Kyle ya estaba cerca de ellos y les pedía que se alejen de Angie, que era su última advertencia. Así los apuntaba con la pistola, y él sabía perfectamente que tenía que detenerlos antes de que ellos le den el amnésico. Le pedía a Angie que vaya a su lado y ella no sabía qué hacer. Su madre le decía que le explique al duque que ellos no le quieren hacer daño a ella, y mientras caminaban hacia atrás, no se dieron cuenta que llegaron al filo del peñasco, en donde perdieron el equilibrio y cayeron a las profundidades del mar. Angie, al ver a sus padres caer, quedó destrozada. Kyle se acercaba a ella, pero Angie le dijo que no dé un paso más. Lo culpaba de la muerte de sus padres, porque ellos eran los únicos que podían detenerlo a él, para que no la lleve a la capital. Él trataba de calmarla y explicarle todo, diciéndole que no le dirá nunca más mentiras, pero que por favor confíe en él. Pero Angie ya no tenía confianza en él, se sentía como si estuviera en una cuerda floja, y aunque su deseo de estar junto a él era más grande, sabía que no podía. Se odiaba profundamente por tener esos deseos. Así que decidió que la única forma de huir de él y de esa isla era lanzándose al abismo. Y así ella lo hizo. Cayó al mar al igual como lo hicieron sus padres. Mientras caía en el abismo, le rogaba a Dios que si es posible, la libre de esa horrible pesadilla y que la deje despertar en un lugar mucho mejor, librándola de este trágico destino. Se dice que las raíces perfectas en la naturaleza se convierten en las raíces de la inmortalidad, y aquellos que ganan la vida eterna pagarán un precio alto, el cual es su sangre. Y era así como el padre de Kyle, para conseguir eso, debía desafiar a Dios. Y para eso necesitaba la sangre de un primogénito, el primero que había visto la luz del mundo, ya que este hombre había tenido gemelos. Y el segundo hijo sería quien debía continuar con el linaje de la familia, y sería quien tendría la vida eterna. Y este era el pequeño Kyle. Pero para que eso suceda, debía haber un sacrificio del remedio. Kyle recordaba todo esto y se sentía frustrado y culpable. Se sentía tan impotente de no haber podido hacer nada para salvar a Angie. Esta historia continuará.
de inmediato. Después de lo ocurrido, Kyle ni siquiera podía aguantar el olor a sangre. Le daban náuseas. Él solo quería saber si había alguna pista de Angie, si es que la habían encontrado. Pero Jerome le confesó que aún no había nada. Lois, después de lo ocurrido, había querido hablar con Kyle, pero no se lo permitió. Ya había pasado un mes desde que estaban en la isla al sur de la capital, posponiendo la ceremonia de sucesión y el compromiso, y solo esperaba que al menos encuentre el cuerpo de Angie, para que así todo sea más fácil, porque así él aceptaría la muerte de ella. Leticia, por otro lado, que se encontraba junto a esa bruja, le decía que si no podía existir la posibilidad de que Angie siga viva, pero para esta mujer era imposible, a menos de que haya sido rescatada por un bote pesquero, aunque eso era una posibilidad, una en 1.000.000, y estaba decidida a que la ceremonia de sucesión se lleve a cabo en un mes, al igual que la ceremonia de su compromiso. Leticia también se sentía triste y esta bruja no entendía por qué Angie era tan importante para ellos, y eso la puso de muy mal humor. Al mismo tiempo, en el continente, en la capital, Martín estaba feliz. Se encontraba junto a Angie, quien había sobrevivido gracias a él. Ella aún no podía creer que fue salvada por su hermano y la manera que lo había conocido en sus sueños, ya que justo cuando ella se lanzó al acantilado, uno de los tripulantes le había informado que alguien se había lanzado al agua, y así fue como la salvaron. Ambos se sorprendían del parecido que tenían, pero cómo no si son gemelos. Pero ahora que estaban juntos, nadie los podrá volver a separar. Martín le decía que habían varias personas que tienen mucha avaricia. Le preguntaba si había escuchado sobre la eternidad y ella le confesó que sí. Martín le explicaba que probablemente hicieron varias transfusiones de sangre de ella para poder conseguir la eternidad y que debió ser muy doloroso. Pero Angie no tenía recuerdos de que le hayan extraído sangre y como él había estado en sus sueños, la había ayudado mucho. Él estaba feliz de haber podido salvar a su hermana y como eran gemelos se decían que entre ellos hay una conexión que no puede ser explicada por la ciencia, y aunque estuvieron separados por mucho tiempo, esa conexión no había desaparecido porque estuvieron en contacto mediante sus sueños. Martín le comentaba que estaba en el reino de Vidgar, o sea en la capital. Este lugar había adoptado una monarquía constitucional y seguía creciendo activamente con la revolución industrial. Era muy diferente a lo que es la isla. Él le comentaba que el lugar es pacífico, pero de vez en cuando hay campesinos rebeldes que realizan sus marchas. Pero todo esto era por la avaricia del rey de Trieste, Rainier VII, ya que en el mundo habían personas que harían lo que sea por obtener la inmortalidad. Reyes, nobles, mercaderes, que incluso aún teniendo todo, no les basta y quieren disfrutar de su riqueza por mucho tiempo. Y fue así como John sucumbió a esa tentación y para eso tuvo que sacrificar a su hijo mayor, para que se convierta en uno muerto, porque la fase final de la eternidad es el karma de la sangre, porque al matar a un primogénito y consumir su sangre mezclada con la droga que ellos preparan, lo convertía en un ser inmortal. Pero más que eso, se convertía en un monstruo. Angie al escuchar esto sintió tanto miedo, porque no podía creer que existiera alguien que quisiera algo tan desastroso. Se sorprendía más cuando su hermano le dijo que Edward Blackwell, el padre de Kyle, había usado al mayor de los mellizos como sacrificio, y que si Kyle hubiera nacido primero, él habría sido la víctima. Esto puso muy nerviosa a Angie con un terror terrible. Agarrándose el estómago, le confesaba a su hermano que cree que estaba embarazada y que es de Kyle, el cual nunca debe enterarse. Por otro lado, en la isla, Kyle se había reunido con Micheli, porque ya sabía que él tuvo algo que ver con el escape de Angie, y él no se molestó en negarlo. Le dijo que lo había hecho porque el monstruo había escapado del sótano, había empezado a atacar a la gente, y por eso había causado fuego, el cual ya había consumido el jardín por completo. Así que si hubiese estado encerrada Angie en esa habitación, podría haber salido lastimada. Además, después de ese incidente, la isla Cullinan había quedado destrozada, y los habitantes que sobrevivieron habían ido a Tedium. Kyle con sarcasmo le dijo que le dará todo el dinero que necesite para que se vaya de ahí inmediatamente, ya que había codiciado lo que era de él y no quería tenerlo cerca, porque Angie fue de él desde el principio y hasta ahora seguía haciéndolo. Micheli recordaba que Hester le comentó que había tenido una hermana, la cual tuvo un extraño deseo por Edward Blackwell. Según ella, lo llamaba amor, aunque más era una obsesión. Apenas vio una oportunidad en un baile, puso una sustancia en la bebida del duque, y así fue como pudo tener a Micheli, quien hoy le decía a Kyle que si de verdad siente algo por Angie, que la deje en paz.
Mikkeli le confesaba a Kyle que de verdad le gustaba a Angie. Tenía sentimientos por ella, pero como sabía que ella quien quería era a él, se había rendido. Es por eso que hoy Mikkeli le pedía de favor que olvide el pasado y que le permita una vida tranquila sirviéndolo a él. Kyle recordaba que Jerome le contó que la persona que compartía habitación con Mikkeli había visto una rosa azul igual a la que tiene él, por lo que de seguro era parte de la familia Blackwell. Recordaba también que cuando estuvo con Angie, ella le preguntó lo mismo, y esto hacía que la recuerde aún más. Por otro lado, en la capital, Martín había llevado a Angie para que conozca a su abuela. Ella estaba feliz de poder ver a su nieta y la llamaba Amber. Su abuela estaba tan feliz porque ella era muy parecida a Lillian y Ralph, quienes eran sus padres. Y mientras se acercaba a la casa, Angie tuvo un pequeño recuerdo de que en ese lugar solían haber gatitos. Su hermano le decía que ella desde pequeña amaba los perros y los gatos y que incluso tenían un San Bernardo. Le contaba de todas las veces que sonreían juntos y que él le decía que debe tomar las cosas con calma, porque poco a poco irá recordando todo. Pero por ahora quería dar un paseo con ella. Mientras caminaba, ella recordaba a sus padres y todo el amor que ellos le dieron. Se sentía feliz porque finalmente pudo recordar quién es ella en verdad. Ahora se daba cuenta de quiénes le habían estado mintiendo a su alrededor. Recordaba lo que Kyle le había dicho y se sentía mal. Deseaba poder olvidarlo, pero eso iba a ser imposible, porque en su vientre llevaba un pedacito de él. Y por eso no podía ni siquiera llegar a odiarlo. El tiempo pasó y 3 años después, el hijo de Angie ya había crecido mucho. Su nombre es Noah. Era un pequeño idéntico a su madre, con el mismo carisma y amabilidad que ella. Bryn también era mamá y cada vez se reunía con Angie, quien durante estos 3 largos años logró formarse su negocio de diseños y bordados que eran muy populares en la capital. Incluso la familia real usaba los bordados de Angie como los manteles y pañuelos. En el negocio no constaba el nombre de ella, sino que simplemente estaba como Madame. En ese lugar habían muchas estaciones y la primavera había llegado, dando así paso para poder empezar con una nueva vida por su cuenta. Todo parecía estar bien. Incluso ahora la conocían como Amber en lugar de Angie. Sacó adelante a su pequeño hijo, disfrutando así de la felicidad de poder estar a su lado y al lado de su nueva familia, o más bien de su verdadera familia. Pero su pasado la perseguía aún. Sentía dolor en el corazón, el cual se disipaba solo cuando ella elevaba sus plegarias al cielo, y eso ya era costumbre para ella. Cada vez que se sentía triste, rezaba. Por otra parte, en la isla, Kyle iba a viajar a la capital por negociaciones diplomáticas, ya que necesitaba llegar a un acuerdo comercial entre la capital de Vidgar y Trieste. Así que el viaje estaba previsto para realizarse en 2 días, además de que esa visita era importante para la casa Blackwell. Pero lo que él deseaba es que en ese viaje se encontrara con Angie, pues tenía esperanza de que ella esté viva. En la capital, Angie se encontraba muy nerviosa, porque ya le habían contado que la familia Trieste había comentado que llegarán a la capital y que se quedarán por 3 semanas debido al desfile que se celebrará por la fundación de Vidgar, y que aparte desean establecer relaciones políticas entre los 2 países. Angie sabía que si la familia Trieste va a estar en la capital, de seguro también la familia Blackwell, pues al ser de alto rango también estará presente, y eso hacía que el temor de Angie se intensificara. Pero Wilhelm la tranquilizaba diciéndole que de seguro el duque no va a asistir y que enviará a encargados de alto rango, así que no debía preocuparse. Pero Angie no entendía algo, porque después de tantos años aún tenía sentimientos por ese hombre. Al marcharse, ella se quedó un momento pensativa en el pasillo, mientras que Wilhelm y Martín se quedaban platicando y comentaban que al parecer el duque aún no se ha casado con su prometida y que incluso ni han tenido hijos. Especulaban que quizás haya la posibilidad de que tengan problemas para concebir, pero lo que más le reconfortaba era que ya no habían reportes de niños desaparecidos durante los últimos 3 años, lo que significa que ya no estaban utilizando sacrificios para hacer su ritual de eternidad. Angie, que escuchaba todo esto, deseaba que fuera verdad, pero Martín no iba a bajar la guardia, porque no quería que su hermana corra ningún peligro.
Pasaron los días y el reino de Vidgar ya le daba la bienvenida al duque y a su prometida, que ahora es la princesa. En ese lugar estaban todos los manteles y tejidos que había creado Angie bajo el nombre de Madame M. Leticia, al verlos, recordaba de los bordados que Angie realizaba en la isla, y que incluso ella fue la que le había dado la idea de que algún día forme su propia boutique. En eso Leticia preguntaba por el duque, pero este le dijo que estaba en una reunión muy importante, por lo que le será difícil verlo hasta que termine el desfile de fundación, pero que si desea hablar con él puede llevarle algún recado, aunque ella no les dijo nada. Y a este viaje también había asistido Micheli. Por otro lado, Angie se encontraba con Madame Stlus, dueña de la boutique en la Ciudadela. Esta le informaba que la esposa del cónsul le había enviado a devolver un bordado porque el nombre de su hijo estaba mal, porque este no se llama Michael, sino Micael. Angie recordaba que esta situación ya le había pasado antes en la isla con Micheli. De pronto el desfile daba inicio. Todos se veían muy contentos y Madame llevó a Angie para que vea la procesión. Angie no quería ir, pero a la final fue a ver. Todos gritaban "¡Larga vida al rey y a la reina!", cuando en eso en un carruaje vio a Kyle. Su corazón se aceleró tanto al verlo y sin esperar a que algo pase, salió corriendo de ahí. Kyle, que también la había visto, a pesar de que ella tenía una peluca, la reconoció y salió corriendo del carruaje para ir tras ella. ¿Qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!